primera pregunta. Ahí. Hay una primera pregunta. Cuando lleguen, va a haber una primera pregunta. Cuando piensas en el futuro, ¿qué palabras para calificarlo vienen a tu mente? Es correcto. Y te deben aparecer 4 opciones. Empiecen a poner todo lo que se les ocurra. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hay 5, ya hay 5. Yo ya lo hice, ¿ah? Van 6 que han puesto. 7. Van entrando lentamente cada vez más personas o están poniendo más palabras, lo cual es buenísimo. 8. Eso se te va actualizando solo cuando nosotros ponemos cosas. A medida que ustedes van poniendo cosas, se está armando un mapa aquí. Y pues las palabras más grandes son las más repetidas. No estoy seguro que están viendo. Las palabras más grandes son las más repetidas. No te escuchamos bien. Luego, una vez que entran, dice next question. Tu próxima pregunta. Ok. Buenísimo, ya tenemos unas cosas ahí maravillosas. 11 personas, 11 entradas ya. 12 entradas. Esto es una cosa sensacional. Les pongo una segunda pregunta, ¿ok? Y después vamos a ver los resultados. Vamos para la segunda pregunta, ¿les parece? ¿Todo el mundo está listo para la segunda pregunta? Adelante. Un momento, adelante. Vamos a la segunda pregunta. Aquí tienen 3 opciones. Van 3, van 5. Ajá, van 10, 11. Chale, tenemos un grupo de optimistas maravillosos. Sensacionales. 13. Bueno, ese es uno de los retos. Vamos a ver qué pasa. Y tengo una tercera pregunta. Y después les muestro. ¿Ustedes están viendo los resultados o no? No. Maravilloso. Ahorita les voy a mostrar. Vamos para la tercera pregunta. ¿Todo el mundo está listo? Hasta el que se cayó está listo. Ok, vamos para la tercera pregunta. Y tienen 5 cosas para que pongan del 1 al 5. En el 1 están en total desacuerdo o les desagrada mucho lo que se plantea ahí. Y en el 5 les agrada mucho lo que se plantea ahí. ¡Wow! Aquí vamos. Los políticos. Van 9, van 9, van 10, van 10. Si tú quieres que veamos, ahorita nosotros estamos viendo tu pantalla todavía, o sea, estamos viendo los resultados. Los resultados estamos viendo ya. ¿Están viendo los resultados? Sí, claro, los resultados aparecen desde el momento que, o sea, a medida que se va incorporando la gente, las barras se van moviendo en todas las preguntas. Claro. Muy bien. Lo que no estoy seguro es qué pantallita con toda precisión ven ustedes.
No, Por lo estamos menos viendo ahorita, fíjate. Por eso yo me reí, porque que cambien los políticos es la más alta de todas. Así es. Pachi, nosotros Casi estamos viendo tu Dime, dime. computadora. Están viendo mi computadora. Sí. O sea, están viendo los cambios de cada una de las preguntas, ¿no? Sí, o sea, estamos viendo lo que tú estás viendo. Ok. Estoy tratando de ver cómo hacerlo para que sea chiquitico, pero más grandote, pero eso mismo. voy a eso. Estoy un poco... Si le pones donde dice la esquina que dice present, Vamos para allá. a la esquina, ajá, ahí. Maravilloso. La inteligencia colectiva es una de las grandes cosas. Fíjense, la palabra que más aparece, incertidumbre, cambio, entender, oportunidades, divertido, incierto está ahí de ladito después, familia está también de las importantes, ¿no? Todo el mundo se imagina, ¿no? Metas está ahí también dentro de las grandes, divertido está dentro de los grandes. O sea que de todas maneras, por eso digo, este es un grupo de personas esencialmente optimistas. Hay muy pocas palabras para calificar el futuro que tengan pues una connotación negativa. A menos que lo vean, allá hay una lejos que dice dark, oscuro, pero no hay mucho, esencialmente prosperidad, emoción. O sea que este es un equipo de positivos, optimistas, empedernidos, lo cual es maravilloso. La segunda, ¿qué les parece si todo cambia? A la mayor parte de las personas le pareció buenísimo que todo cambie. O sea que de nuevo se confirma la hipótesis del optimismo empedernido, militante, deberíamos decir. Y por último, la que le produce tanta risa a Mari Nieves, los que más deben cambiar son los políticos, después yo, después que cambien los empresarios y después que cambie mi familia. Interesante, ¿no? ¿Qué se les ocurre eso de que los que menos deben cambiar es que cambie la familia? Tienen los micrófonos abiertos, ¿no? Bueno, porque a uno le termina gustando la familia, sea como sea. Que la familia no cambie. No, la queremos como es. la puedes tener peor. La aceptamos como es. Ah, la aceptamos como es, pero fíjense, están más dispuestos a cambiar ustedes que cambie su familia o los empresarios o los políticos. O sea, que tienen una opción, una opinión. Sí. Porque el cambio, que yo cambie depende de mí, mientras que otros cambien no depende de mí. Entonces, para mí no es tan opción eso. Ah, pero es muy interesante, que tú cambies depende de ti. Muy bien, efectivamente, ¿no? Ahora, en muchos de los estudios que se hacen sobre el cambio, la gente, todo el mundo está de acuerdo que cambiar es bueno, que forma parte de lo natural, que es de las cosas que suceden, pero cuando le dices tienes que cambiar tus conductas, tus hábitos, tienes que cambiar la esencia de ti, la gente no está tan a gusto con cambiar eso. Dice que debe cambiar y es como un discurso, pero de repente no es tan fácil cambiarlo. ¿Qué les parece eso? ¿Están dispuestos a cambiar sus hábitos más comunes? Bueno, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que va a cambiar fundamentalmente en estos momentos, que ha cambiado, por lo menos para mí, es como moverme. Moverte. No, sí, entonces quizás en el futuro, esa sensación que uno tenía de movilidad puede ser una de las conductas que va a cambiar. Que no sea tan sencillo moverse de un lado a otro y entonces uno tiene que cambiar esa, digamos, esa perspectiva que uno tenía, ¿no? De facilidad de moverte de un sitio para otro, de país, en fin. Y ahora quizás eso no va a ser posible. O no, o con menos, o con más restricciones, por lo menos.
Ok, entiendo ahí, Anita, entiendo ahí que moverse para ti, o para cualquiera que ahora tiene hijos en una parte, hijos en otra, no poder moverse va a ser una gran restricción o un gran reto de vivir a través de las pantallas. Definitivamente. Ese es un gran punto. ¿Me cuentan qué están viendo ahorita ustedes en sus pantallas? A ti y el resultado de la Y el pregunta. resultado de la tercera. Buenísimo. Entonces ahora tengo que ver cómo hago para... Si yo pongo esto aquí y me pongo aquí. No. Así, Yo no sé si yo voy para casa de Manuel. Dos cosas que hacer. así tampoco. Así tampoco. Así veo solo a 2. Así veo a más. Y aquí tengo un control, por fin. Si pongo en pausa, ¿qué pasará si pongo en pausa? No pongo en pausa nada. Bueno, yo estoy tratando de volver a la presentación, aunque ustedes Ahí, no lo esa, crean. dale ahí, teclear. ¿Qué ven ahora? Lo mismo, la presentación. La Pero presentación. ahí, Ahí. no sé si El esa es Ahí. la presentación, pero ahora sí estamos viendo El donde Creo que ven la código. presentación, pero no la presentación, sino... Bueno, pero está bien. Algo hemos logrado. Una lámina de la presentación. Le das doble clic. ¿Y ahora? Presentación. No, Sí. ahora sí. Estamos viendo tu presentación de Buenísimo. PowerPoint. Ok, maravilloso. Fíjense, aquí es lo que comentábamos justo ahorita, ¿no? A los humanos nos cuesta un poco perder. A los humanos no nos gusta perder. Perder es lo que en los estudios se ve como que la sensación que nos produce mayor miedo, menos ganas de atrevernos a hacer algo es cuando sentimos que vamos a perder, ¿no? Algo así como que yo no quiero mucho que las cosas que tengo las deje de tener. Y uno de los retos es que cambiar implica dejar de tener cosas. Por eso me refería yo a que ustedes son un grupo muy curioso, muy fuera de la campana de Gauss normal de los seres humanos, porque normalmente a las personas les produce mucha ansiedad cambiar, porque cambiar es perder hábitos, es perder conductas, es perder cosas que yo hago como las venía haciendo antes. Esa idea, ¿les parece que la han visto en la sociedad en estos días con frecuencia? Mucho. Yo ¿En diría qué, por ejemplo? ¿En qué se observa esta sensación de que no quiero cambiar a pesar de la complejidad de la situación que estamos viviendo? Bueno, yo creo que una de las cosas es que en algunos casos nos atiborramos de actividades para sentir que estamos igual que antes. Por ejemplo, algunas personas se quieren ocupar todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Y qué significa que me tenga que ocupar todo el tiempo? Siento que no estoy haciendo nada, que estoy desperdiciando el tiempo, entonces tengo que estar ocupado todo el tiempo, por ejemplo. Sí. Algo de eso. Y eso es una manera de que de no cambiar a la situación en la que estamos, en donde estamos en un Exacto. momento de... Es como de resistirte contención. al cambio, pues, como de alguna forma resistirte a la realidad. Ok, ese es Fátima, ¿verdad? Ay, Que no sí, tengo el nombre aquí. Sí, sí, Fátima. es que Hola, Fátima. Qué chévere que estás aquí con nosotros. estoy desde el teléfono. Ah, maravilloso. Qué bueno. No los veo a todos en este momento porque tengo, como dije, las pantallas compartidas, pero veo una buena parte de los que están. Ah, mira, ahí apareció una cara ahí. Por ejemplo, Ok, hay una conducta que no me gustaría perder. a ver, El no poder abrazar a mis seres queridos.
Totalmente de acuerdo. ¡Wow! Aquí hay otra abuela que dice que está totalmente de acuerdo. Las abuelas se niegan a no poder abrazar a los nietos y bueno, no abrazar a los seres queridos va a ser un gran cambio. El planteamiento de darse con las puntas de los codos o con el revés de las manos no parece suficiente. No, nos iremos a abrazar la regadera. Bueno, Con bastante jabón, con bastante jabón. Claro, pero nos tenemos que abrazar. una opción curiosa. Bueno, pero eso va a ser uno de los grandes cambios, ¿no? O sea, cómo manejar todas las culturas que tienen un alto nivel de contacto, cómo se van a manejar en un futuro inmediato. Vamos a estar dispuestos a cambiar, nos vamos a negar a esa situación real. Si me permiten, yo creo que lo que va a terminar cambiando realmente, desde el punto de vista pragmático, son los hábitos de higiene. Es decir, probablemente quieras abrazar a alguien, pero tomarás medidas, por ejemplo, para que esa persona cuando llegue a casa, antes de abrazarlo, se limpie las manos, se limpie la cara, ¿sabes? Se cambie la ropa. Algo hará antes de llegar al contacto físico, que tiene que ver con costumbres de higiene y menos con la posibilidad de acercarse. Romper esa barrera de contacto que tenemos va a ser mucho más difícil que agregarle más bien procesos de limpieza y de desinfección previo. Buenísimo, yo creo. O sea, fíjate, yo no voy a poder, va a ser inseguro que yo viole el protocolo de higiene, pero puedo crear protocolos de higiene alternativos. ¿Qué otra cosa puedo hacer alternativa? Eso sería otra de las preguntas. Ahora sí, yo sí creo que sí va a haber una adaptación y va a ser un tema que va a ser más difícil para algunas culturas que para otras. Es decir, así es. Nosotros los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a abrazar, a besar, y otras culturas como el americano o el europeo, que son mucho más de mantener una distancia, posiblemente se vean menos afectados en sus formas de dar cariño. Ajá, Adolfo. Buenísimo, Adolfo. Pero fíjate, por cierto, los latinos, de hecho todos los mediterráneos, también son un solo beso y un solo abrazo. O sea que esto va a ser un gran reto para todas estas culturas. ¿No? Fíjese, en lo que uno empieza a pensar, y Anita, te vuelvo a preguntar, ¿te parece bueno esta idea de tener unas normas y unos protocolos de higiene muy estrictos? ¿O va a ser un fastidio? Bueno, como cuando uno interioriza las cosas de manera automática, resulta bastante sencillo, porque después lo hace sin pensar. Pero tener que tener ese grado de conciencia constante es un esfuerzo grande, porque es como que lo que está pasando es que como que tú estás todo el tiempo evaluando con conciencia lo que estás haciendo en el momento. Entonces eso termina siendo bastante agotador. Entonces si vas a saludar a alguien, si vas a comprar un producto, si vas a hacer algo, siempre estás pendiente, ajá, yo tengo que hacer esto ahora de esta determinada manera, llegar a mi casa y hacer esto, o si voy a ver a alguien, cuando lo vaya a ver hago esto, y después tengo que hacer esto otro. Entonces, esas conductas automáticas, espontáneas, a lo mejor se van a ver afectadas, o hasta que se haga repetitiva, pues. Ok, hasta que se cambie el hábito, vamos a tener una gran confrontación con los hábitos en una cantidad de áreas, pero fíjese, uno empieza a pensar y dice, wow, no voy a poder expresar las formas más básicas de cariño, voy a tener que tener unos protocolos de higiene, y para un importantísimo número de personas eso va a ser visto como una pérdida, ¿ok? Si aquí estamos la parte de la campana de Gauss de los optimistas militantes que están dispuestos a cambiar fácil, pues bueno,
es maravilloso, pero muchas personas van a decir, wow, esto es complejísimo, tenemos que, ¿cómo enfrento yo este cambio tan profundo en las cosas cotidianas? Entonces, bueno, el reto de esto es que estamos en un momento en donde, por lo que ustedes dijeron, creo que todo el mundo está claro que va a haber un gran cambio, pero no sabemos en cuántas formas esto nos va a afectar. Y ojo, vamos a empezar a sentir, ahorita estamos como guardados, pero a medida que vayamos abriendo y regresando a la vida, vamos a darnos cuenta cuántas cosas vamos a tener que cambiar. Y una parte de esas cosas las podemos vivir como pérdida. ¿Y qué creen que nos va a producir la sensación de pérdida? Cuéntenme, ¿qué creen? Ansiedad. Ansiedad, una de las cosas que nos va a producir es ansiedad. Buenísimo. ¿Ah? Esa no la escuché. ¿Ustedes escuchan bien a mí? ¿Sí se escucha bien lo que yo digo? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Yo no escuché la última persona que dijo algo. Yo oí ansiedad y después alguien dijo algo más. Rabia. Rabia. Ok, rabia es otra de las cosas que está asociado a perder. Sí, yo creo que es posible que la gente sienta poca satisfacción, o sea, que se sienta insatisfecha por las nuevas rutinas o lo que sea, y por otro lado, nostalgia también. O sea, esta sensación de extrañar lo que era permanentemente, querer vivir en el pasado. Ok, ahí me empiezo a resistir a cambiar, empiezan las presiones y además hay una cosa que ha pasado históricamente cada vez que se dan estos eventos, que es que, bueno, se desatan los demonios internos de muchas de las personas. La confianza empieza a deteriorarse y una de las grandes retos es, bueno, ¿cómo voy a enfrentar el día a día cotidiano cuando todo está cambiando? Y algunos poquitos piensan que es importante cooperar, pero a muchas personas se le activa vamos a cerrarnos, ¿no? No sé si vieron, por ejemplo, hoy en las noticias, una de las cosas que está pasando es que buena parte de los países están diciendo tenemos que empezar a producir cada uno todo en nuestro propio país. ¿Qué hay detrás de esa idea? ¿Qué creen que hay detrás de esa idea? Bueno, aislamiento. O sea, aislamiento, un deseo de aislamiento, así es, Anita, un deseo de aislamiento. La autosustentabilidad, bueno, te hace independiente por algún lado, pero por el otro lado te aísla. Así es, así es. Claro. Pero, creo que esta pandemia hola, Isabel, es como el primer gran problema profundo que enfrenta la globalización, que ya como fenómeno había sido criticado. La pandemia lo que termina es demostrando cuáles son los puntos flojos de esa propia globalización. Y entonces la gente dice, oye, mira, evitemos riesgos. Todo lo que podamos hacer aquí, pues que sea de aquí. Y todos nuestros procesos los llevamos adelante nosotros. Y solo intercambiemos productos y servicios cuando sea estrictamente necesario, por ejemplo. Que no haya necesidad de estar en contacto con otra gente que nos pueda traer otros problemas como el coronavirus en este caso. Claro. Una de las cosas que siempre ha pasado en la historia de la humanidad es que en estos momentos de grandes cambios y de presiones como esta, una primera tentación es a cerrarse. Cerremos las fronteras, hagamos muros, hagamos ciudades aisladas. Ahora, esto va a tener también unos grandes cambios en muchas cosas. Por ejemplo, que no produzcamos cosas donde los recursos son más cercanos, por lo tanto, va a subir los precios. Que las manos de obra de unos países sean más caros que las de otras, va a hacer que sea tal. Entonces,
va a ser más costoso una cantidad de productos. Entonces, las cadenas de valor se van a volver procesos muy complejos. Pero por el otro lado, a lo mejor tu vecino produce algo muy económicamente y te va a dar así como, Dios mío, tendría que tenerlo allá que es más económico, ¿no? O sea, se van a dar unos grandes retos. Y de nuevo, esto va a tener grandes reacciones, unas a favor y unas en contra. O sea, ahorita estamos el coronavirus viene en un momento en donde estábamos ya en una ascendente en una curva ascendente de cambio que ya era exponencial. O sea, hay 5.600, 5.700 millones de seres humanos en este momento en la Tierra. Y los cálculos es que en 30 años va a haber 9.000. Es decir, casi que vamos a duplicar los que hay en 30 años. Eso es una cosa que genera una tensión gigantesca en la humanidad, ¿no? Con los impactos que tiene, pues bueno, la globalización, que era uno de los eventos que había hecho que tuviéramos esta comodidad, también nos trae, pues, que si unos chinos se comen unos pangolines, que los pican unos murciélagos en un sitio particular de China, o no los pican unos murciélagos, porque esos serían unos vampiros, sino que comen un producto del murciélago y se contaminan, y después se lo come un humano. Entonces, con la globalización, eso inmediatamente se vuelve una pandemia. O sea, tenemos unas cosas buenas que traía la globalización y unas cosas malas que estaban en pleno ascenso y ahora también van a estar vamos a ver qué pasa. Como dijo Anita, uno de los grandes retos es, ¿vamos a seguir viajando o no? Y la otra cosa es que, fíjense, tenemos una tecnología que cambió, que nos hace extraordinariamente poderosos y que tiene también, bueno, 40 años. O sea, hace 40 años no había computadoras. Había unas cosas absolutamente primitivas. Entonces ahorita el que tiene un teléfono celular smartphone tiene más poder de cómputo que a lo mejor lo que tenía, no sé, la NASA cuando puso en el 69, cuando pusieron un hombre a la luna. Entonces estamos viviendo, hay un biólogo que se llama Edward Wilson que dice que la humanidad está en una situación muy compleja porque los humanos tenemos reacciones emocionales básicas que se disparan, que son las del mamífero, las del hombre que vivió en el Paleolítico. ¿Okay? Nuestro sistema de reacción básica es esencialmente el mismo que el del Homo sapiens que empezó a ver el fuego. Después tenemos instituciones sociales que le pertenecen a la Edad Media, dice Wilson, al medioevo y un poquito más allá del medioevo. Pero después tenemos una tecnología que nos podría hacer vivir casi como dioses. No estamos todavía como dioses, pero estamos cerquita. Entonces esto nos genera una enorme tensión. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Mira, yo quería hacer un par de acotaciones. Adelante, Maurice. Maravilloso. Sí. Fíjate, por ejemplo, los árabes, cuando se saludan, los hombres, se dan 3 besos. 1, 2 y 3. Los franceses se dan 2 besos. Cuando tú conoces a una persona por la primera vez en España, te la presentan, tú le das un beso. Esa es la norma. Bueno, yo creo que eso va a bajar. Y la gente va a ser cada vez más japonés. Los japoneses no se tocan, ni se dan la mano, ni se abrazan, ni se besan, sino simplemente hacen como una reverencia mutua, tú sabes, y a veces 10 reverencias para saludarse o para despedirse. Eso es una cosa que yo veo que creo que nosotros que vivimos en Japón un tiempo nos damos cuenta de que ahí la gente no se toca y mantiene una cierta distancia prudencial que tiene que ver con la intimidad de cada quien. Y la otra cosa que quería acotar es, mis nietos, ellos juegan en las tardes con sus amigos, pero virtual, a través de una computadora. Ellos están jugando juntos algún juego ¿cómo se llama? De esos Sony bichos. Fortnite.
Fortnite, PlayStation. ese tipo de cosas. Y entonces uno ahora yo hablo con mis hermanos que están en Caracas y con mi sobrina, mi ahijada que está en San Francisco, mi sobrina una está en Bogotá, el otro está en París, el otro está en Madrid y hay otro que está en San Francisco. Entonces, pero uno habla virtualmente. Entonces yo creo que las visitas o lo que decía Anita, que si íbamos a viajar tanto, a lo mejor viajaremos menos y viajaremos más por el internet, por decir así. Las relaciones se cambiarán de manera lamentable, me parece a mí, porque siempre la presencia física es algo grato. Pero eso pasará de moda y la gente se relacionará de ahora en adelante simplemente de manera virtual. Eso es una pérdida, pero es algo a lo cual hay que adaptarse. O tendremos unos hologramas dentro de poco que más o menos se parecerán a la persona, pues pareciera que están aquí, aunque cuando nos vayamos a tocar no haya corporeidad, pero por lo menos habrá casi que la persona ahí, pues tendrá, ¿no? Porque de nuevo, la tecnología está avanzando a una velocidad extraordinaria, pero seguimos enfrentando unas restricciones y vamos a tener entonces unas grandes presiones. Eso es uno de las cosas que creo que es así como que, bueno, que nos va a confrontar. Pachi, Adelante. Adelante, Cristina, dime. Yo te escucho. Computadora está como... Ok. En la primera de estas llamadas que tuvimos, que estábamos hablando de si estamos gestionando la crisis o liderando la crisis. Ajá. Estamos reaccionando porque no teníamos crisis para realmente hacer del coronavirus, o sea, para responder al coronavirus de una forma estratégica, o realmente lo que estamos haciendo es proporcional al peligro que implica el coronavirus. Déjame ver si te entendí, porque en algunos momentos se me cortaba la comunicación. O sea, ¿estamos reaccionando o estamos liderando? ¿Estamos anticipándonos a la crisis? Esa era la pregunta, Cristina. Sí, o sea, como estamos respondiendo, es realmente proporcional al peligro que implica. No, ahí te dejé de escuchar. ¿Aló? Sí, dime, ¿me escucha más o menos seguido? Es que mi computadora tiene esto de... Ahí sí, ahí te estaba oyendo bien ahorita. Ok, que si estamos respondiendo al coronavirus con cierta proporcionalidad para el peligro que implica el coronavirus, o si por el contrario lo estamos haciendo desproporcionadamente porque precisamente no había un equipo de crisis que respondiera a esto estratégicamente. Bueno, una de las cosas que hablamos ese primer día, que bueno que lo mencionas, ¿no? Es que, a ver, aunque Bill Gates, aunque está por ahí ahora apareció un video de Obama diciendo tenemos que hacer esto de la tal, pero además apareció otro video de Bush que también decía en su último periodo tenemos que prepararnos para una pandemia y no sé qué. Pero la verdad es que en las crisis, si uno no se prepara antes, el durante siempre es reactivo. En el fondo, lo que pasó al principio es que la mayor parte de las personas decían, esto no va a ser tan grave. Y fíjense, qué curioso. Ese no va a ser tan grave, ese minimizar el gran cambio, ¿a qué creen que se debe? ¿Por qué tantas personas, incluyéndome, y que estoy seguro que algunos de ustedes también dijeron, bueno, pero no va a ser tan grave? La resistencia al cambio, ¿no? ¿Cómo? La negación, la resistencia. Ajá, pero ¿por qué nos negamos al cambio, a que venga una adversidad? ¿Por qué decimos, bueno, pero eso es a los chinos, eso no nos va a pasar a nosotros? ¿Por qué decimos,
eso no tiene que ver conmigo cercanamente. ¿Qué creen en el fondo que nos pasa? Somos muy omnipotentes. La omnipotencia. Escucho algunas, pero no escucho bien. Pero yo creo que es como esa de somos omnipotentes. Ok. Fíjense, en el fondo, y Fátima, tú dices esa omnipotencia, en el fondo tenemos en una parte de nosotros nuestras emociones básicas y aquel homo primitivo, el homo sapiens primitivo, sus dos reacciones básicas ante el cambio eran atacar o huir. Cuando me siento amenazado, cuando siento que la adversidad es algo que no puedo manejar, esencialmente lo que quiero es correr y salir despavorido de la situación. Y algo que creo que nos también produce mucha dificultad para enfrentar esto es ¿cuál es la reacción mayoritaria de todos nosotros ante el dolor, ante lo malo? ¿Qué es lo que hacemos la mayor parte de las personas? Bueno, es como las etapas del duelo, pues negarlo. Ok, la primera, ¿por qué negamos el dolor? Porque no lo queremos enfrentar, porque no nos gusta, porque es duro. Nuestra cultura y la modernidad de la cultura también ha hecho mucho porque nos guste el placer y además que el dolor se quite rápido. O sea, no habrá una pastilla que me quite rápido todo. Entonces, cuando viene una situación tan compleja como esta, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es que, wow, es muy complejo para todos nosotros enfrentar algo que requiere unas herramientas, como preguntaba Cristina ahorita. Yo no me he preparado para la adversidad. Muy pocas personas están preparadas para la adversidad, aunque vivir es enfrentar constantemente la adversidad. ¿Han pensado en eso? ¿No es un poco como extraño? Vivir es enfrentar constantemente la adversidad, pero no necesariamente eso es lo que tenemos práctica. ¿Alguien hace una preparación regular para enfrentar la adversidad en su día cotidiano? Les pregunto. No, de hecho, ¿Tiene algún ejercicio? Yo una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de los últimos años hasta acá es justamente que se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional, que es una cosa que tiene que ver mucho con este tema. Es decir, el hecho de reconocer ya no solo tus emociones, por qué funcionas como funcionas, por qué reaccionas como reaccionas, y entre otras cosas también entender que la vida es un sub y baja, que tienes que aprender a manejarlo también. Entonces, uno de los grandes cambios probablemente tiene que ver justamente con que esas emociones de las que tú hablabas, que provienen del hombre de las cavernas, tendríamos que ser capaces de traerlas un poco para esta época y preguntarnos realmente por qué reaccionamos como reaccionamos. Ok. Bueno, pero fíjate, una cosa buenísima, yo creo, es que, y voy a hacer un brinco, dije un brinco, pero tengo que ver dónde estoy. Estoy aquí. Voy a hacer un brinco en las láminas. Ajá. Están viendo una lámina diferente, ¿verdad? Sí. Maravilloso. Están viendo una cosa que dice Epicteto y su filosofía estoica. ¿Ustedes han oído hablar de los estoicos? ¿O de la filosofía estoica? ¿Qué han oído? ¿Qué saben de eso? No, nada. ¿A qué les suena? Valiente. Valiente, estoico. A los resistentes. A los resistentes, dijo alguien por ahí. Resistentes, dijo. Sí, yo. De nuevo, que le escuché mal. Sí, yo creo que dijo resistente. Resistentes, otro dijo valientes. Puede ser rígido también. Puede ser rígido también, los estoicos son rígidos. Ajá. ¿Conocen a Epicteto? ¿Alguien ha oído hablar de Epicteto? No.
Epicteto es la última camada de los estoicos, pero fíjense, déjenme contarles aquí un cuentito, un poco, una historia, ¿no? Bueno, los griegos, con su reflexión sobre el mundo occidental, todas las filosofías y todas las éticas al final del día lo que se preguntaban es, bueno, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo hago para vivir esto? ¿No? Entonces, bueno, primero Platón y Sócrates hablan del mundo de las ideas, después vienen algunas filosofías que más bien dicen, déjame ver si yo no sufro mucho en la vida, y entonces se dedican a algo que se llamó el hedonismo, ¿no? Y es más bien, déjame no tener mucho dolor y vivir con todo el placer que pueda, pero en algún momento cuando Grecia empieza a decaer, empieza a ascender el Imperio Romano, y después cuando Roma empieza también a decaer, ha habido momentos en la historia donde los estoicos tomaron gran relevancia. Los estoicos empiezan 300 años antes de Cristo y este que es el último de moda, Epicteto, está en el siglo II después de Cristo. Para los estoicos la vida era ¿cómo vivo de acuerdo a mi naturaleza? Ahora, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de los hombres? ¿Qué les dice a ustedes que uno debe vivir de acuerdo a la naturaleza? ¿Qué significa eso para ustedes, si yo les digo eso? ¿Cuál es la naturaleza humana? Les cambio la pregunta. ¿La naturaleza humana o la naturaleza en general? La naturaleza humana. O sea, los estoicos decían, cada quien debe vivir con su naturaleza. Bueno, los árboles hacen lo que tienen que hacer, los leones hacen lo que tienen que hacer. ¿Cuál será la naturaleza de los seres humanos, de los hombres? Quizás relacionarse un poco con otros, ¿no? Ajá. Una de las cosas que decían los estoicos que lo dijo primero Platón, los hombres somos sociales. Entonces, una de las cosas es que somos sociales. ¿Qué otra cosa es nuestra naturaleza? Que por cierto nos diferencia hasta donde podemos percibir, nos diferencia notoriamente de otros seres vivos. Estamos orientados al poder. Del cerebro. Estamos orientados al poder, ese es un elemento buenísimo. Ese fue Adolfo. Sí. Creo que sí. Somos Buenísimo. racionales. Somos racionales, dijo por ahí. ¿Quién dijo racionales? ¿Quién lo dijo? No vi quién lo dijo, es que tengo que estar viendo. Pero quien dijo racional es buenísimo. Entonces, fíjense, para los estoicos, somos racionales y somos sociales. Entonces, una buena persona, una vida que merece ser bien vivida, es una vida que usa y que aprende a ser razonable para vivir y ayudar a otros. Al ayudarse a sí mismo, también ayuda a otros, ayuda a la comunidad. Entonces, algo muy simple, que al final era como la regla Todavía no, ¿eh? Tú me dices. básica. ¿Les suena eso? ¿Les hace sentido? Sí, lo que pasa, no sé si puedo opinar acá. Adelante, por favor. Álvaro, ¿verdad? Gracias. Que digamos también la vida humana es muy compleja, ¿no? Claro. La hemos vuelto muy compleja, pero al final es un poco todo eso, ¿no? Si ves, por ejemplo, la economía tiene una relación, una interrelación extrema, ¿no? Ajá, muy bien. Un mundo muy, muy difícil, digamos, en el sentido que si te fallan varias partes, pues se te desmorona todo el puzzle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjate, si mi misión o si para ellos una vida bien vivida, los estoicos, por cierto, han tenido éxito en las crisis porque es una filosofía profundamente pragmática, ¿no? Les advierto, ¿no? Entonces, lo que al final decían los estoicos, lo resumo en esta primera frase que está ahí en la lámina de Epicteto, que decía, toda persona debe tomar en cuenta las cosas que dependen de ella y las cosas que no dependen. ¿De qué me debo ocupar? ¿De lo que depende de mí o de lo que no depende de mí? De lo que depende. Obviamente de lo que depende, ¿verdad? Sí, depende, claro. Entonces, fíjense,
Ahorita cuando preguntaban, como preguntaron maravillosamente a Anita, que decía, bueno, pero ¿cómo yo no quisiera perder abrazar a las personas? Y entonces yo Greg dijo, bueno, pero yo puedo tener un protocolo diferente para que cuando nos veamos, abrazarlos. Cuando dijo eso, ¿qué está haciendo? Hablando los dos. ¿Mm? Trabajando en lo que puede, en lo que Ajá, depende. trabajando lo que depende de mí. El reto entonces, y la razón por la que los estoicos se ponen de moda cada cierto tiempo, después de que hace tantos siglos se quedaron con su último gran exponente puro de la filosofía estoica, que fue Epicteto, es que pensar en eso es decir, yo me tengo que focalizar en ocuparme de las cosas que controlo y tengo que tener, y fíjate Álvaro, qué bueno que tocas el tema de la economía. ¿Cuánto de la economía controlo yo? Por ejemplo, yo controlo la economía mundial, yo controlo las fluctuaciones de Wall Street por las presiones que se dan por las declaraciones de los líderes mundiales. Bueno. No. No. Ok. ¿Qué controlo yo de la economía? Estaba el micrófono apagado, ¿no? Te decía que no, sí, obviamente es un buen ejemplo porque no controlas nada, pues prácticamente estás a merced de lo que sucede, ¿no? Ok, pero global, ¿no? Efectivamente, yo controlo poco de la economía global, aunque soy parte de ella, pero yo controlo aspectos de mi economía sobre los cuales yo puedo ver cómo hago para estar, bueno, lo mejor posible dentro de mis posibilidades, dentro de mi contexto, dentro de mi geografía, dentro de las habilidades que tengo. Entonces, ahora, nos afecta muchísimo una noticia de prensa de economía global, aunque yo no la controle. Entonces, fíjense, para los estoicos, entender esa diferencia entre lo que de verdad yo controlo y lo que de verdad yo no controlo y enfocarse en lo que yo controlo era un proceso de practicar a lo largo de la vida con alguna disciplina, enfocarse en qué controlo, o sea, qué cosas puedo hacer bien o qué cosas hago bien, qué cosas hice que no las hice tan bien y qué puedo mejorar. Y la razón se aplicaba para reflexionar en torno a eso. Y probablemente una de las cosas que nos va a producir ahorita un gran desasosiego, pero es uno de los grandes retos, es que yo ahorita puedo o debo tratar de ver exactamente eso. ¿Qué controlo? ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? Y enfocarme en lo que sí depende de mí. Entonces, pero tengo que estar atento porque todo el tiempo hay cosas que sí dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Entonces tengo que tener como una práctica y criterio para rápidamente darme cuenta de qué depende de mí y ocuparme de eso. ¿Me estoy explicando? ¿O suena muy loco? Déjame, voy a decir algo específicamente. ¿Sí se me escucha? Más o menos. Yo te escucho. Yo los escucho a todos. Y hay unas variantes, pero yo te escucho. Cristina. Se empezó a alargar. Con respecto a los virus en específico. ¿Ah? ¿Ahora no? Ahora sí. Ok. Con respecto al coronavirus en específico, una entrevista que vi esta semana con un médico indio, pero que vive en Estados Unidos, decía, y lo veo así, o sea, yo no puedo controlar no estar en contacto con el virus, porque es prácticamente imposible. Ajá. Yo puedo tratar que mi sistema inmune esté lo más fuerte posible dentro de lo que cabe. O sea, yo puedo comer bien, yo puedo manejar el estrés, yo puedo hacer deporte, yo puedo hacer un montón de cosas para yo tratar de mantenerme saludable con el coronavirus y con cualquier enfermedad en general. Pero evitar el contacto con el virus
que creo que es un poco de donde viene todo el estrés con respecto al coronavirus, porque es como, está en todos lados, no hagan nada, enciérrense, desinfecten los paquetes que lleguen a la casa. O sea, desde este punto de vista de qué controlo y qué no controlo, o sea, me gustó la entrevista de este señor porque, bueno, claro, en realidad lo que controlas es tu sistema inmune, no controlas el millones y miles de bacterias, virus y cosas que tienes alrededor y posibilidades de enfermarte o de estar en contacto con ellas, ¿no? No sé. Ok, no controlas eso, pero puedes controlar algunos aspectos. Por ejemplo, el guardar la distancia, el protegerte con la mascarilla. Eso, pero fíjense, hay muchísima gente que se siente muy mal y muy incómodo con eso, pero eso efectivamente es una de las cosas que controlo. Controlo que mi sistema inmune esté lo mejor posible. Claro, cada quien va a tener unas posibilidades. Entonces, los países ricos, las personas que tienen una mejor condición económica, van a poder estar mejor alimentados y mejor protegidos, y las personas que tienen menos posibilidades, pues van a tener más restricciones. Pero siempre hay unas cosas que yo controlo. Uno de los retos va a ser estar atento a qué controlo y ocuparme de mejorar lo que sí controlo. Se ve este primer, que es la primera clave, por cierto, ¿no? La primera clave de toda esta historia, y por lo que traje a los estoicos, es porque al final del día yo me tengo que focalizar en lo que controlo. Se ve eso, ese dibujito así como de una figura de 5 peloticas y 2 cuadraditos. ¿Lo ven ahí? Sí. Lo tienen en las pantallas ahorita. Sachi, antes cuando preguntaste que quién se prepara para la adversidad, socialmente nos entrenamos para la adversidad, yo quería decir, además de estos grupos que hablamos la primera de estas conversaciones de policías, bomberos, este tipo de cosas, claro, cuando pensé en mí, claro, un arte marcial en principio es prepararte para una adversidad muy específica, ¿no? En teoría, que pues no sirva para nada y hay grandes probabilidades. Pero fíjate, Cristina, qué bueno que mencionas eso. En teoría te estás preparando para esa adversidad. Así es. A ver, hay una idea central que es la primera que viene a la mente a mi mente cuando dices eso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, si ven en la lámina, la parte superior derecha, hay un círculo que dice IQ Skills y que tiene unas figuritas ahí. El vínculo con toda esta historia es que Cristina y yo hemos estado promoviendo una idea de unas habilidades que surgen de que nos conocemos, de practicar Aikido, y esa práctica sostenida hace que cuando uno recibe un ataque, en vez de reaccionar agresivamente, puedas unirte al otro y guiarlo a una situación donde el otro desista, ¿no? Entonces, para los estoicos, igual que para el Aikido, igual que para cualquier habilidad en donde la excelencia es un valor, tienes que practicar. Entonces, tu pregunta es buenísima, Cristina, porque ¿qué cosa? Yo tengo naturalmente predisposición a focalizarme en lo que controlo. No. Cuando yo me estreso, normalmente tiendo a enfocarme en lo que no controlo, sentir rabia, sentir que la cosa es más grande que yo, ¿no? Entonces, uno de los retos es, primero que nada, ver cómo empiezo yo a practicar, así como Aikido o karate o piano o violín o qué sé yo, muchas otras habilidades, comunicación, ¿vale? ¿Cómo practico focalizarme en lo que sí controlo? Si yo les pongo esta imagen, y yo ven a la imagen de un señor saltando ahí en un puente roto. Sí. Ajá. ¿Qué es la adversidad y qué es la incertidumbre en esa imagen? ¿Llegarás o no llegarás al otro lado? Exacto. ¿Esa es qué? ¿La adversidad o la incertidumbre? Ambas. La adversidad que se cayó el puente.
La adversidad es que se rompió el puente. Muy bien, Fátima. La incertidumbre si llegaré. Si llegaré o no llegaré, ¿no? Entonces, bueno, si yo soy campeón de salto largo y ese puente lo que tiene son 2 metros, bueno, probablemente yo llegue, porque salto 7. Pero si yo no soy campeón de salto largo y el puente está muy lejos, como no me consiga una tabla o una cuerda o un helicóptero o me baje y me suba en otra parte, no voy a poder, ¿no? Entonces, al final del día, si yo me ocupo de las cosas, yo debería es ver cómo haciéndome preguntas disminuyo la incertidumbre para no tener una gran percepción de adversidad. ¿Me expliqué con esa primera idea? Correcto. O sea, cada vez que yo me hago preguntas, yo empiezo a disminuir la incertidumbre, pero como nuestra mente está más orientada a reaccionar, como decía Cristina, ¿no? Cuando alguien viene a pegarle a uno, la tendencia a uno es defenderse o contraatacar o salir corriendo. Pero la tendencia no es decir, oye, qué bueno que me viene a atacar esta persona porque me da la oportunidad de unirme a él, de entender qué está viendo él y de después guiarlo para que desista de atacarme. Eso no es lo que tenemos naturalmente. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, adelante. Adelante. Gracias. Haciendo preguntas, perdón. La adversidad entonces es una cuestión subjetiva y no absoluta. Bueno, fíjate, el puente está roto. El puente está roto, ¿no? Eso es una adversidad. Ahora, mi percepción de qué hago con el puente roto, como diría Epicteto, es algo que controlo yo. ¿Sí lo ven? El puente está roto. Por ejemplo, hay una pandemia y nos estamos encerrados. Y va a ser difícil volvernos a saludar con besos y abrazos. Pero entonces Greg dice, bueno, pero yo voy a tener un protocolo para desinfectarnos y después abrazarnos. Bueno, yo lo que hice, cuando Greg da esa respuesta, por ejemplo, lo que hizo fue encargarse de que la percepción de adversidad sea menor, la incertidumbre sea menor y me voy a poder abrazar al final, que es lo que quería. ¿Sí me logro explicar? Claro. Claro, depende del observador. Ah, muy bien. O sea, al final, y eso va a ser uno de los grandes retos, Fátima, que es cómo hago yo para ahorita estar siempre atento de qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que depende de mí. Al final del día, de mí dependen todas las percepciones. Entonces, yo puedo estar aquí diciendo, estamos rodeados de malas personas, pero también puedo decir, oye, ¿qué puedo hacer yo para informarlos mejor y para ayudarlos a comprender mejor, para que hagan mejor lo que tienen que hacer que me va a beneficiar a mí? ¿Sí me explico con esa idea un poco loca? O sea, que aunque la adversidad sea una cosa absoluta, o sea, por ejemplo, el hueco en el puente de 2 metros y realmente sean 2 metros, el cómo yo, o sea, pensar que estos 2 metros es mucho o poco, depende un poco del análisis de la situación, que se resuelve con preguntas. Se resuelve preguntando, por ejemplo. Una de las primeras cosas que tengo que empezar a hacer es hacerme más preguntas. Porque es una de las cosas que yo controlo. Yo me puedo repreguntar, a ver, esta percepción de adversidad que tengo, ¿qué tan grande es? ¿Qué salidas tiene? ¿Cómo podría resolverla? Ese es el primer paso que nos vamos a ver enfrentados, bueno, inmediatamente, ¿no? O sea, ¿quiénes de ustedes están pensando que hay que cambiar cómo trabajábamos, por ejemplo? O como decía ahorita Anita, estoy pensando que ahora tengo que, y Maurice, que tengo que cambiar cómo veo a mi familia. Porque, bueno, va a ser una cosa, pero fíjense, las empresas van a empezar a sacar cuentas y van a decir, en vez de viajar tanto, vamos a hacer más cosas online.
Por ejemplo. Sí, si me permites, Pachi. Adelante. Yo creo que simplificando un poco la idea, tiene que ver primero con la percepción, o sea, con la percepción real del problema. Es decir, pensar, no todo es tan malo, y el tema, por ejemplo, de que el famoso dicho de te estás ahogando en un vaso de agua, muchas veces se lo dicen a uno justamente porque no estamos viendo la dimensión real del problema, y quizás otra persona se está dando cuenta de que esa adversidad que nosotros vemos como enorme, en realidad no lo es tanto, y sobre todo porque quizás tiene mejor controlado qué es lo que puede hacer para superar el problema. Entonces tiene que ver con cuál es la actitud con la que nosotros abordamos esa adversidad. Si la abordamos desde la desesperación, desde oh Dios mío, se va a acabar el mundo, ya aquí no hay nada que hacer, o por el contrario, bueno, a partir de esto, ¿qué es lo que puedo hacer para superar lo que venga en adelante? Ok, esa es una gran verdad. O sea, ¿me estoy ahogando en un vaso de agua? O trato de, por ejemplo, ver desde arriba o desde lejos, o como si tuviera un helicóptero, un dron, y veo un ángulo diferente y me doy cuenta que hay otras alternativas. Eso va a ser uno de los grandes retos. Fíjense, ¿qué otra cosa que ante la complejidad de la vida, qué cosa controla uno? ¿Qué otra cosa se les ocurre que controlo? Yo puedo cambiar mi percepción, ver diferente. ¿Qué otra cosa controlo? Cambiar mis creencias. Puedo cambiar mis creencias. Ajá. Fíjense, a ver cómo se conecta esto. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Estoy aquí. Ups. Ahora sí. Fíjense, cuando los tiempos se vuelven muy complejos, una de las cosas que se reta que nos reta de la vida, de la complejidad de la vida, es que si no tengo más o menos un plan, me va a costar más entender las adversidades, como decía yo, Greg, y no ver que me estoy ahogando en un vaso de agua. ¿Me explico con esa idea? ¿Aló? Sí. Ojo, por cierto, ¿saben que una cosa que es increíble es que estas cosas son muy obvias? Los seres humanos toda la vida hemos vivido en contra de la adversidad. Y en el fondo todos sabemos lo que tenemos que hacer. Eso no significa que tengamos conciencia plena hasta que hay unos momentos que nos retan con mucha fuerza. Sí me explico con esa idea, ¿verdad? O sea, Claro. Estamos allí y en teoría nosotros tenemos un plan. Unas personas tienen un plan más estructurado que otros, pero no siempre tenemos un plan. Pero cuando la presión se hace muy grande, si no tengo un plan más o menos claro, bueno, las probabilidades de ahogarme en un vaso de agua empiezan a aumentar. Entonces, tener un plan que estoy revisándolo con frecuencia se va a volver uno de los grandes retos en lo que esto empiece a cambiar. ¿Cuál es mi plan personal? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué me veo haciendo en el futuro? O sea, lo que decía ahorita Cristina, la disciplina, que en artes marciales es ir todos los días al gimnasio, o que en piano es tocar todos los días los ejercicios de piano. Para vivir ahorita voy a tener que tener un poquito de disciplina y tener un plan. Vivir solo muy felizmente va a ser más complicado en estos tiempos. Va a haber un gran reto a eso. Sí se ve esa idea, ¿no? Claro. Okay. Fíjense, es obvio, pero el plan es una de las cosas que yo controlo. Cuando la vida era muy... Por cierto, déjenme hacer una observación. Aquí creo que... Álvaro, ¿tú de dónde eres? Yo de Guatemala. De Guatemala. Pero fíjense, hay una buena parte de personas que su origen es de Venezuela. Por ejemplo, Venezuela fue un país que vivió prácticamente un siglo con un enorme superávit de dinero producto del petróleo, pero que en el fondo no era fácil de acceder a esa cantidad de prosperidad
aunque no estuviera directamente relacionado con la productividad de las personas. Entonces, por ejemplo, por decir unas personas, para los venezolanos, una situación de gran presión económica es una cosa novedosa, porque con un plan más o menos, un plan medio bueno, un plan medio malo, en un país donde había mucha prosperidad, tú vivías bien. Pero a medida que se ponen más restricciones a la vida, si tu plan no está más o menos bien, bueno, te va a costar más tener éxito. Se ve esa idea, ¿no? Y por cierto, fíjense, esto está en el borde de, como decía Fátima, que es una persona que hace ayuda psicológica y que por eso tiene esa visión tan clarita de las fases del duelo y eso. Esto no es terapia, pero vamos a vivir situaciones que se van a parecer a las razones por las que a veces yo voy a un psicólogo o a un psiquiatra. O Ana Gabriela, que también es psicólogo y entonces está formada para ver cómo resuelvo situaciones que eran especiales en la vida. Pero una de las cosas que el COVID nos está lanzando es que ahorita vamos a estar muchos muy sometidos a muchas tensiones. Eso va a ser un gran reto para la humanidad entera y para cada uno de nosotros individualmente. Porque bueno, algunos vamos a tener que cambiar radicalmente nuestro modelo de vida, ¿no? Entonces, claro, Pachi, cuando tú dices que tenemos que tener un plan, yo digo, ajá, bueno, tú tienes un plan, pero no sabes exactamente cómo vas a llegar allá. ok. Cuando dices no sabes cómo voy a llegar allá, Fátima, ¿te refieres a que no tengo super precisión en el plan? No, porque no tengo todos los jugueticos, no los tengo, porque esto va a cambiar, pero yo no sé exactamente cómo va a cambiar y cuánto va a cambiar. Ok, buenísimo. Entonces, por ejemplo, la meta, que es un poco, ¿qué cosas tengo yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis habilidades? Y con esas fortalezas y esas habilidades, y con la información que tengo hoy, ¿qué creo que puedo, hacia dónde creo que puedo más o menos empezar a orientar el camino? Sería una de las cosas que nos podemos preguntar ahorita. Por ejemplo, Fátima, tú estás haciendo ahora terapia por Zoom, por estos medios, porque es una de las posibilidades de atender personas y ayudarlos. Bueno, y la verdad, yo tengo años haciéndolo por otras razones. Por otras razones, pero entonces ahorita esto lo va a hacer, bueno, mucho más importante. Y a medida que mejore la tecnología, pues buscaremos que haya más formas de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser otro de los grandes retos, cómo hacerlo mejor con lo que tenemos, aunque no tengamos toda la claridad del plan. Fíjate que buenísimo eso que dijiste, Fátima, porque esto es lo que estaba antes. Yo puedo tratar de minimizar la incertidumbre hasta un límite. No puedo saberlo todo. Puedo tener algunas pistas. Claro, porque fíjate, una de las cosas que uno ve mucho es este tema de que hacemos un plan, pero necesitamos que se cumpla. Ok. O sea, por la necesidad de control que tenemos. Pero no está en nuestras manos el controlarlo todo. No. Por eso yo decía, el cómo y el qué, bueno, ahí va. Bueno, ahí vamos. Ahora, es más difícil llegar sin plan que con plan. ¿Me compran eso? No necesariamente, Pachi, porque nosotros que de todos los que estamos presentes en esta reunión, habemos mucho de Venezuela, hemos aprendido a que el plan a veces no existe y es el como vaya viniendo, vamos viendo. Ok. Entonces, ahorita en este momento, ya que vinimos con incertidumbre y llegamos acá y la teníamos más agudizada, ahora con esta situación se nos puede plantear, dale, para adelante, como vaya viniendo, vamos viendo, un día a la vez. Ok, es verdad. Y fíjate, un día a la vez es un plan, pero me lo tengo que recordar todos los días, ¿no? O sea, y además, por cierto, es una idea completamente estoica. Un día a la vez
Y todas las ideas esas que, por ejemplo, la oración esa de dame sabiduría para... ¿Cómo es que es? Enfrentar lo que Para no aceptar las cosas que cambiar, no puedo cambiar. cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Y valor para las que sí Y hay valor para cambiar las que sí pueden. Cambiar sabiduría, ajá. Y darme cuenta qué cosas puedo cambiar, qué cosas no puedo cambiar, y darme la sabiduría para darme cuenta de las dos, ¿no? Ese concepto, que es un poco lo que estás diciendo, bueno, cuando la situación es muy cambiante, el día a día es una cosa que es tener un plan. Que lo veamos como vaya viniendo, vamos viendo, y que lo veamos como un plan nos da una diferencia. Porque si lo veo como un plan, Marinieves, puedo entonces enfocarme en decírmelo todos los días y en decírmelo todas las mañanas cuando me levanto y decírmelo todas las noches cuando me acuesto. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad no es... Ajá. Alguien decía hay una cosa que también... Hay una cosa que me parece importante, que además tú comenzabas un poco cuando comenzamos esta conversación por allí, y es justamente que no estamos, porque nos preguntábamos qué pasa si no se cumple el plan. Y efectivamente el otro problema es que no estamos preparados para la pérdida, es decir, no estamos preparados tampoco para no ser exitosos, para la derrota. Sí. Entonces, entender también que incluso aunque tu plan no haya funcionado, la vida tiene esos momentos en los que, bueno, cosas te salen bien, otras no te salen bien y te toca renovar el plan, ser creativo, cambiarlo, buscar otra cosa, porque el que te pusiste ya no funciona. No te dio el resultado que tú estabas esperando. Pero tememos la derrota, tememos la posibilidad de la falla. Bueno, ahí, buenísimo, yo creo. Porque fíjate, eso es justamente para lo que me tengo que entrenar. Cuando sienta que me abollé porque el plan no sale como yo quería, si tengo un plan es más fácil decir, ya va, déjame revisar el plan y déjame ver qué cambio. A lo mejor tengo que cambiar la meta. Yo este año pensaba hacer un viaje, yo en agosto pensaba hacer algo que ya no lo voy a hacer. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿No? Un poco, pero es más difícil si no tengo ningún plan. Entonces, una de las cosas a las que me refiero es que, bueno, vamos a necesitar andar más pendiente de los planes. Otra cosa que también nos puede servir, fíjate. Ajá. Otra cosa que también nos puede servir. Hay dos maneras. Imagínense un iceberg. ¿Qué es lo que se ve de un iceberg? ¿Qué se imaginan ustedes cuando piensan en un iceberg? Todo el mundo sabe un iceberg, ¿no? Lo que es un iceberg. Solo se ve la punta, pero que es la parte más pequeña. Ajá, solo se ve la punta, pero un iceberg en principio, por la relación que tiene el agua dulce y el agua salada, un iceberg, 1/8 está flotando por fuera del agua y 7/8 están por debajo. O sea, lo grande, lo inmensamente grande de la masa del iceberg está por debajo del agua y no se ve. Cuando se hacen estudios, la gente en la vida común está esencialmente en un modo de ver simplistamente y reactivamente la vida. Un poco lo que planteaba Cristina de cómo reaccionamos a la crisis. Cuando no tengo práctica, yo voy reaccionando. Por cierto, estamos viendo a los políticos reaccionar como locos. Entonces, hacen una cosa bien y muchas mal, y vemos cómo la sociedad se da de trompadas con una crisis tan compleja como esta pandemia, porque esencialmente reacciono. Ahora, una de las cosas que uno también aprende a ver es a tratar de ver el sistema completo, entender más las causas que producen los efectos. Eso es otra cosa que puedo practicar. Esa es otra habilidad que tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa vemos que es efecto
que me cuesta entender las causas. A ver, ¿se les ocurre algún ejemplo? De donde veo solo efectos y no veo causas en la vida cotidiana. Ay, ¿por qué desaparece el papel toalé? Ajá. ¿Por qué se desaparece el papel toalé? ¿Alguien tiene una respuesta? Yo creo que es porque es un producto difícil de sustituir. Pero, Fátima y Anita, qué buena esa pregunta, ¿no? Fíjate, algunas personas dicen que, bueno, el papel toalé solo tiene un uso único y no hay mucha diferencia de marca, así es que hay que tenerlo siempre, porque tiene un uso único y particular. Otra gente que ve el mercado dice que como los bultos de papel toalé tienden a ser grandes, uno tiene la sensación de que se llevó algo, por lo menos. Aquí hay volumen, ¿no? Otra gente dice que si los primeros productos que se llevan con más frecuencia, cuando la gente llega a los supermercados y ve que en casi todos los carritos hay papel toalé, dicen, hay que comprar papel toalé, porque eso es lo que hay que llevarse. O sea, un pánico colectivo. El pánico colectivo. Pero entonces, fíjate, ahí estamos esencialmente reaccionando. Como yo veo la parte de arriba del iceberg, reacciono. Pero si yo lo pienso mejor, a lo mejor sería más importante llenarme de otros productos alimenticios en términos del dinero que voy a invertir. Totalmente. Pero de hecho es así, o sea, yo creo que todavía no hay una respuesta para el por qué desapareció el papel toalé, porque te puedes limpiar con una servilleta. Es más, puedo usar el bidet, que lo hay aquí en Venezuela, no. Bueno, había una teoría que yo escuché, que habla de que eso es neurológico, que cuando hay un tema de salud, la gente tiene en la mente grabado todo lo que es sanitario, y sanitario tiene que ver con inodoro y con papel higiénico. Mira tú. Otra posible. El Kaiser. Ahora, lo mejor es algo que entonces está muy profundo en la mente y asociamos papel higiénico con higiene, con limpieza y nos protegemos. Entonces es una forma de protegerse. Además, Adolfo, es interesante eso porque a esa tenemos acceso todo. Bueno, esa sería lo mejor. Alguien, por ejemplo, ahí va a necesitar papel toalé ahorita. A ver, yo tengo otra teoría allí. Adelante. Yo creo que nadie saca realmente la cuenta de cuánto papel toalé, de cuánto papel higiénico se usa en una casa. Entonces, regularmente compras un empaque cuando vas al supermercado, pero en una situación como esta en la que no sabes cuándo vas a poder volver a ir al supermercado, dices, oye, mira, ¿sabes qué? Mejor compro 2 de una vez. Entonces ya si todos duplican la compra de papel higiénico, evidentemente ya la cosa dura mucho menos. Pero como además 2 empaques hacen tanto bulto, la gente dice, es que todo el mundo está llevando papel higiénico. Entonces se suman esos factores y finalmente el papel higiénico desaparece. Ok, otra, dale. Pero fíjense lo que estamos haciendo, por cierto. Esto es maravilloso porque cuando uno empieza a preguntarse cosas, está enfocándose en lo que sí controla, está tratando de validar un plan, pero además está tratando de pasar de la visión simplista a la visión sistémica. La única manera de pasar a la visión sistémica es hacerse más preguntas y tratar de entender causas y no solo efectos, porque si no lo que uno hace solo es comprar papel toalé. Pero ese es un solo ejemplo, pero en cuántas cosas no reaccionamos igual. Por ejemplo, en la fake news, ¿por qué en la mayor parte de los grupos en los que uno está, uno dice, no, yo creo que esto es un fake news y no sé, bueno, pero mejor lo pongo ya? Y muchas personas ponen las noticias que parece que no son ciertas. Bueno, porque al final del día me cuesta más tratar de hacerme preguntas y de reflexionar. Y es más fácil actuar reactivamente y rápidamente. Efectivamente. Ese es otro de los retos. Pero fíjense, me focalizo en lo que controlo, tengo un plan, trato de ver más el sistema y no solo la puntica del iceberg,
Y bueno, como ha ido pasando el tiempo, déjenme darle las otras dos claves ahí que yo creo que son cruciales ahorita. Para los estoicos el entrenamiento tenía que ver, igual que para los que practican Aikido y Aikiskills y tal, con, oye, practicar, mantener el control y no reaccionar de manera inmediata, sino reaccionar estratégicamente. Pues bueno, ahorita muchas veces nos han dicho, y con el coronavirus una cosa importante es respirar, ¿no? Pero entonces hacer una pausa y respirar y tratar de entender el tamaño de la adversidad y tratar de ver cómo la comprendo y cómo la posiciono y qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer y qué es lo que sí controlo y qué es lo que no controlo, es otra cosa que yo tengo que practicar. Les pongo además, sí, les voy a poner un ejercicio de los ejercicios que hacían hace 300 años antes de Cristo un estoico cualquiera en Grecia, ¿no? Fíjense, ¿se ve esa tablita? Sí. Sí. Imagínense cuando terminemos esta conversadita, antes de que se vayan a dormir, piensen en un evento, cualquier evento que hayan tenido ayer, anteayer, y pregúntense de ese evento, un evento cualquiera, oye, ¿qué cosas estaban bajo mi control y qué cosas estaban fuera de mi control? Si primero hacen esa tablita mental o la escriben a lo mejor. Por ejemplo, para un estoico lo normal era dedicarse una semana a tratar de llenar una tablita de estas con diferentes cosas que le habían pasado a lo largo de la semana. Pues la semana siguiente decía, oye, ¿qué cosas podría haber hecho diferente? Entonces hacía otra tablita para responder qué cosas podía haber hecho diferente. Y con este ejercicio estaba practicando focalizarse en lo que controla, ocupándose de tener un plan, estar viendo la visión sistémica y además practicando control. ¿Me explico con esta idea? Por ejemplo, esto es una cosa que uno puede practicar. O sea, ¿qué cosas están bajo mi control y qué no? Ojo, cuando haga cosas que son novedosas para mí, pero que están bajo mi control, y cuando las haga al principio, ¿cómo me van a salir al principio? Cosas que son nuevas para mí, pero que están bajo mi control. ¿Cómo me van a salir? Son nuevas. Las estoy haciendo por primera vez, pero son algo que está bajo mi control. ¿Cómo creen que me van a salir al principio? Regular. Bueno. Las cosas que hago por primera vez, ¿cómo me salen? Muchas veces. Puede salir muy bien o puede salir muy mal o puede salir intermedio. Ok, pueden salir muy bien, muy mal o intermedio. Cuando lo hago por primera vez y es algo difícil, ¿qué es lo más frecuente que pase? ¿Va a salir del todo bien? No. Normalmente sale o mal o más o menos. Ok, pero si yo empiezo a practicar la disciplina de revisar qué está en mi control y qué no, y estoy en eso, voy a estar más dispuesto a lo que decía yo, Greg, a tener menos miedo a sentir que pierdo cuando hago cambios. ¿Me expliqué con esa idea un poco loca? Si tengo práctica y me dispongo a actuar, al principio unas cosas me van a salir mal, pero bueno, voy a empezar a hacerlas y voy a ver qué pasa, ¿no? Yo aquí estoy viendo cómo hago esta conferencia con 2 pantallas y unas cosas creo que están saliendo bien, otras no tengo control, pero bueno, estoy aprendiendo. Porque una de las cosas que entendí con este confinamiento es que aunque a mí no me gustase que la conexión educativa fuese y que las conversaciones con mis amigos fuesen por este medio, todo parece indicar que este va a ser uno de los medios dominantes de conexión. Entonces tengo que empezar a practicar cómo uso muchos recursos con esto. ¿Me van a salir todos bien al principio? No, pero está bajo mi control probar. Fuera de mi control está, bueno, que haya electricidad, que haya internet. Por ejemplo, yo no sé si, oye, qué bueno que Andrés y Susana están,
que están en Venezuela y todavía nos podemos ver, pero a lo mejor a otros se les cayó la señal o se les fue la luz. Eso no está bajo mi control. Pero que los que estén se sientan que esto tiene algún sentido, bueno, eso sí está en mi control. Entonces tengo que ocuparme de decirles que me alegra que estén allí, que los veo, que les quiero mucho, que me parece buenísimo que tengamos este contacto. Sí se ve esa idea. Yo estoy tratando todo el tiempo de pensar qué cosa está en mi control y qué cosa está fuera de mi control. Sí. Y después, una cosa. Adelante. Ya vamos a terminar, pero adelante. No, porque es que hablando de cosas que están bajo mi control y sobre todo respecto al coronavirus, claro, ¿hasta qué punto el meter cosas en la lista bajo mi control, que en realidad no están, empeoran la situación? Porque siento que mucho de lo que veo alrededor es meter en esa lista cosas que en realidad es mentira que controlo. Entonces, claro, el estrés que se genera y las malas estrategias que genera meter algo en ese lado, creo que es mucho las consecuencias que se ven a nivel de las medidas que se toman. Oye, Personales Cristina, y grupales. buenísimo. Dame un ejemplo de algo que hayas visto así cerca de ti, de gente que pone cosas bajo control que no son de verdad dentro de mi control. A ver. Tengo que pensar. Por ejemplo, fíjate, déjame dar yo una idea. Yo tengo una amiga bióloga que es una mujer que sabe muchísimo, que es una investigadora muy seria, profesora en la Universidad de Nueva York y tal, que comenta en un chat donde nos reunimos, otras personas que están aquí, Marinieves, Isabel y Fátima, que está por allí también, que también son contactos muy queridos del mundo de la biología. Ella comenta que ella a veces, ella está muy ocupada de educar y de usar todo su conocimiento para educar a las personas, pero ella a veces usa muchísimo tiempo para pelear con la gente que dice cosas que le parece que están equivocadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo me dedique a educar me parece que es algo maravilloso dentro de lo que está bajo mi control. Pero que yo, dentro de mi control, pierda la calma y me ponga muy molesto porque hay unas personas que no me entienden, es poner dentro, es pensar que yo puedo poner dentro de mi control que otro no me entienda. ¿Me expliqué? O sea, cuando yo me molesto porque alguien no me entiende, a veces yo estoy poniendo dentro de mi control que el otro no me entiende. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que sí está en mi control? Por ejemplo, cambiar cómo le explico. Preguntar que no entiende, ¿no? Preguntar que no es, fíjense, preguntar que no entiende. Cambiar cómo le explico. Oye, desistir de explicarle también. Pero eso es un ejercicio que a veces no es tan fácil, porque uno dice, uy, pero es que me da tanta rabia que no me entiendan. Y nos pasamos buena parte de la vida en esas situaciones. Luego está la cuarta, ignorarlo. Bueno, por ejemplo, esa es una cosa que está en mi control, decir, en vez de invertir mucho tiempo molestándome con alguien que no me entiende, déjame ver cómo invierto el tiempo que tengo en ayudar a uno que está más cercano de mí y que tiene más ganas o más disposición de entenderme. Esa sería una cosa posible. Buenísimo, ese es un ejemplo. ¿Sirvió este ejemplo para aclarar algo, Cristina? Hola. Vamos a tener que aprender este mundo complejo de comunicación. Ojo, también tiene que cambiar internet a G5 para que mejore todo esto, porque ahora además pasan cosas que uno no sabe. Que muchas veces uno no controla internet tampoco. Por ejemplo, eso es algo que está fuera de mi control. Fíjense, otra cosa y con esto podemos
Yo les dije que había 5 cosas que yo comento que están bajo mi control. Por cierto, estas ideas las he venido trabajando durante un tiempo yo no sé si todavía está Juan Carlos Jiménez e Isabel conectados, no puedo verlos a todos, pero estas son ideas que con Juan Carlos las trabajé mucho, y en la Venezuela de los últimos tiempos, donde había mucha polarización, invertimos mucho tiempo en contarle a la gente ideas similares. O sea, lo que pasa es que el coronavirus lleva esto a unos grados superlativos, pero, por ejemplo, en mi control está el lenguaje que yo practico. Si yo, en Nike Skills, por ejemplo, nosotros practicamos usar el nombre, agradecer, hacer más preguntas, parafrasear. Todas esas son lenguajes que abren oportunidades. Pero, por ejemplo, cada vez que yo digo lamentablemente o cada vez que yo digo la palabra problema, fíjense, esto es complicadísimo, pero, por ejemplo, uno de los estoicos, para volver a los estoicos, ¿no?, más antiguos, más importantes, más famosos, fue el emperador Marco Antonio. Marco Antonio, que llegó a ser emperador de Roma, practicaba él la filosofía estoica, ¿no? Entonces él decía que para los estoicos como él, no existían los malos. Malo era una etiqueta. Entonces yo tengo que cuidarme de la etiqueta. Para una persona como Marco Antonio, existía gente que no tenía sabiduría, que no sabía hacer las cosas de otra manera, y por lo tanto producía unas situaciones que podrían ser terribles. Entonces el primer reto era ver cómo podías ayudarlo a que tuviera mejor comprensión, más que solo calificarlo de malo. Esto no significaba que no mataban a nadie y que no practicaban la justicia, solo que se cuidaban de etiquetar. ¿Sí se ve la diferencia? Etiquetar, decir, este es malo, este es idiota, este es incapaz, este es racista, este es tal. Está bien, uno puede estar calificando un hecho, pero a la vez es una etiqueta que yo no controlo una vez que la pongo, porque una vez que la pongo vivo con ella. ¿Sí me explico con esa idea? Los dejé a todos así como medio ponchados. Tenemos ejemplos en Venezuela de eso de etiquetar. Ajá, tenemos muchos ejemplos, pero por ejemplo, fíjate, Fátima, para un venezolano ahorita, una etiqueta terrible, por ejemplo, es decir, este es chavista. Exacto. Bueno, es un gran reto porque uno siente que hay detrás de eso, pues, una serie de experiencias humanas, de crisis, de dolores tremendos. Ahora, una persona es lo que es a partir de la comprensión y de la información que tiene de su entorno y de sus circunstancias. Si esa persona tuviera una comprensión diferente, a lo mejor no funcionaría en esa etiqueta. ¿Se ve esa idea? Ojo, yo no controlo lo que hace el otro, pero yo puedo ser cuidadoso con las etiquetas que yo pongo, con los juicios. Al final las etiquetas son juicios que yo tengo sobre los demás. Entonces yo podría ser cuidadoso con los juicios. No estoy diciendo que sea fácil, porque las emociones las tenemos ahí y se nos activan. Tal. Entonces, no vamos a empezar por ahí. Eso es muy complicado. Pero, por ejemplo, uno podría tratar de evitar decir lamentablemente. Tratar de decir, oye, qué interesante, vamos a ver qué podemos hacer. Cuando uno practica esas pequeñas cosas, aunque parezca mentira, está ocupándose de lo que controla, y cuando esas pequeñas cosas están pensadas en ese sentido de crear un lenguaje de oportunidades, yo estoy usando mi razón para ayudar a la comunidad y ayudarme a mí. Y aunque parezca extraño, yo estoy mejorando un poquito la vida de todos. ¿Sí se ve esa idea?
un poco loca, pero estoy tratando es de ayudar. Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea fácil. A cada cierto tiempo a uno se le sube el pico de cortisol y uno quiere matar a alguien y lo que quiere es insultarlo, etiquetarlo y golpearlo, ¿no? Es un reto y es muy complejo, pero probablemente si yo reviso en ese momento qué controlo y qué no controlo, hago una visión de helicóptero y veo sistémicamente las cosas y reviso mi plan y me enfoco en lo que controlo, podría hacer otras cosas mejores. Entonces, esas son como que los grandes retos que Cristina ha sido muy precisa y muy inteligente tratando de colocar siempre las preguntas en torno al coronavirus, pero al final del día, eso es lo que siempre ha sido vivir. Vivir es enfrentar la adversidad y tratar de... Bueno, está de moda la palabra resiliencia, ¿no? ¿Han oído la palabra resiliencia? ¿A qué le suena resiliencia? Resistencia. A poder tener la capacidad de respuesta, de sobreponer. Ajá. Y de respuesta, ¿no? De poder dar respuesta. De regresar. Ajá, Anita, de regresar, efectivamente, ¿no? Resiliencia viene de la ingeniería de materiales, de la física de materiales, de los materiales que tienen la capacidad de regresar a su forma después de que los deformaron. Hay por ahí un señor loco que habla de unas cosas que dice, pero la vida va más allá de la resiliencia, porque la vida siempre, lo que caracteriza a los sistemas vivos es que cuando enfrentan una crisis, el resultado final es mejorar. No solo es regresar, sino mejorar. Y él ha llamado a eso ser antifrágil, ¿no? Nassim Nicholas Taleb dice que nosotros somos antifrágiles. Les pongo un ejemplo. Cuando se rompe un hueso y se solda y se forma el callo ¿cómo es? ¿Más resistente o más débil que lo que había antes de hueso? Más resistente. En teoría es más resistente. Habrá sus excepciones médicas, por supuesto, y siempre es más fácil pensar en las decisiones, en esas variantes particulares. Pero, oye, la vida siempre tiene como que no solo la resiliencia, sino que la vida va más allá de que puede evolucionar y mejorar. Ese es uno de los retos que hay ahorita, yo creo. Una de las necesidades que tenemos es aprender más habilidades, porque con más habilidades voy a poder enfrentar mejor lo que decía yo, Greg, hace un rato, de la complejidad del cambio que tenemos que enfrentar. Y como podemos aprender a cualquier edad, porque el cerebro es plástico, tiene una gran plasticidad, pues bueno, tenemos que pensar qué cosas nuevas tengo que empezar a aprender ahorita, ya. O sea, tengo que ser más eficaz con las palabras, tengo que negociar mejor, tengo que... Oye, hay un estudio del Foro Económico Mundial que dice que hay que ser más creativo, que hay que ser más analítico, que hay que tener pensamiento crítico. Por ejemplo, las redes sociales hacen que uno tenga... Los algoritmos tratan de uniformizar uno de los resultados de los algoritmos de las redes sociales es que uno tiende a tener gente que piensa como uno. Y entonces el pensamiento se hace menos crítico y me hago menos flexible. Bueno, tengo que practicar ser flexible y tengo que practicar tener pensamiento crítico. Que, por cierto, un ejercicio que puedo hacer, ¿cuál creen que es? Uno que vimos hace un ratico, preguntarme qué cosas están bajo mi control y qué cosas no. Ese es un tremendo ejercicio de pensamiento crítico. Por ejemplo, todo padre que tenga un niño joven o todo abuelo o abuela que tenga ahí unos nietos, les puede estar preguntando todo el tiempo, oye, ¿y qué te parece este amiguito? Este amiguito, ¿qué te gusta de que este amiguito y qué no te gusta de este amiguito? ¿Y por qué te gusta y por qué no? Con esas preguntas, tú empiezas a desarrollar eso, qué controlo y qué no, y estás desarrollando pensamiento crítico y análisis y resolución de problemas complejos y pensamiento sistémico. O sea, son
habilidades que, según el Foro Económico Mundial, son cruciales dentro de 2 años. Y no hay casi que ningún programa estructurado de educación en el mundo que lo esté de manera masiva, que los esté formando. O sea que es un tremendo reto. Esta crisis hace que uno tenga que hacer cosas más rápido. Entonces, bueno, aquí hay opciones para hacer. Aquí hay cosas interesantes que uno podría empezar a pensar. ¿Qué les parece esto? Fíjate que justamente con esto que acabas de puntualizar, una de las cosas que yo me he dado cuenta y que siento como gran exigencia del momento es esa exigencia que se nos está poniendo de tener un nivel de conciencia más elevado, en el sentido de que todo el tiempo, minuto a minuto, tú estás teniendo que repreguntarte y preguntarte, ¿qué es esto que está pasando? Hacerte preguntas todo el tiempo para poder tener una comprensión. Y me pasa con mis nietos, que yo estoy constantemente preguntándoles con respecto a esas cosas, sobre todo cosas que yo no conozco de su vida. Y entonces siempre me preguntan, pero Atita, ¿por qué tú todo el tiempo nos estás preguntando? ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo para explicarte? Y ahí es que uno se da cuenta de que la gente no le gusta mucho que lo forcen a expresar o a tratar de poner en lenguaje lo que es. Yo no sé si es la gente o los jóvenes de hoy, no sé, que están acostumbrados a recibir todos los inputs a través del Internet o Google o lo que sea. Entonces, sí, ¿cuál es la capital de, qué sé yo, de Egipto? Ah, déjame googlearlo, pero no piensan o no retienen nada o no les interesa. Bueno, eso es un ejemplo muy simplista, pero sí es eso. Hay una resistencia al pensar y dar alguna respuesta a cualquier tipo de incógnita que te presenten o que se te presente. Ajá, ajá, ok. Eso va a ser uno de los grandes retos que tenemos. Entonces, bueno, ¿qué cosa está dentro de mi control para manejar la situación de manera diferente y qué cosa no? Eso va a ser dentro de las cosas que yo creo que son, bueno, apasionantes para pensar, para ver cómo las resolvemos, cómo las vemos de forma creativa, ¿no? Ahí pues no sé, ¿qué podremos hacer? Forma parte de, bueno, ¿qué cosas pongo en mi plan? ¿Qué cosas agrego? ¿Cómo me veo ahí controlando o no controlando ciertas cosas? Creo que esos son los grandes retos de la modernidad. Oye, ¿cómo se han sentido con esta situación? Como yo tengo aquí esta dualidad, a veces no estoy seguro que están viendo, pero ¿cómo se han sentido con esta conversación? No, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Es decir, lo que queda es lo que queda, ¿verdad? Es decir, lo que puede hacer uno realmente, ¿no? Ahora, hay un factor aquí que es interesante y no es, digamos, no es un factor negativo, sino que hay una cosa que aunque, digamos, tú no controles, ¿verdad? A veces tú tienes responsabilidad sobre algo que no controlas. Así es. Y este es un factor también que es como diferente un poco, ¿no? A lo que estamos hablando. Es decir, no lo controlas, pero eres responsable al final, porque tienes que responder por eso. Y ese es a veces no lo controlas, pero tienes que responder sobre eso. Sí, sí, sí. ¿Qué tienen ahorita en la pantalla? Por ejemplo, ahorita que no controlo todo, ahora tienen una pantalla en blanco. A ti, yo te tengo a ti. Habilidades directivas que necesitamos. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas se les ocurren a partir de esta conversación? Como la idea, yo tengo unas láminas ahí como para guiar unas ideas, pero, o sea, creo que todos estamos en un momento donde va a ser todo un reto decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar mañana?
Yo creo que es importante. ¿California va a abrir o no? ¿Cómo está Costa Rica? ¿Están encerrados o no? ¿Cómo está Guatemala? ¿Qué va a pasar cuando salgan, cuando regresemos a trabajar? Esos son unos retos gigantes ahorita. Fíjate que nada más te voy a decir algo también que es interesante, y es que este caso no es algo que tú dices, bueno, a ver, nos tenemos que encerrar 15 días más, ¿no? Es decir, realmente lo interesante aquí es lo que tú decías al inicio, la incertidumbre, porque no tenemos, digamos, como un panorama. Bueno, hay que estar encerrado 3 meses, 2 meses, 1 mes. Es que en realidad nadie sabe, ¿no? Es decir, puede ser que incluso el día de mañana alguien invente una medicina y ya se resuelve todo, ¿no? Pero digamos, no tenemos todavía ese panorama, ¿no? Es bastante incierto cuál es la salida, ¿no? Algunos están arriesgando, como vemos Estados Unidos y otros, en mi opinión, un poco cegados, ¿no? Por regresar a su mundo anterior, porque al final van a retroceder más, ¿no? Es decir, se ve que la experiencia ha sido esa. Entonces, bueno, ahí es donde tienes eso. Álvaro, un gran reto es que hoy hay una noticia que hasta donde yo la vi estaba solo en Financial Times, pero que dice que al norte de China han cerrado otra nueva provincia porque hay un rebrote. Entonces, no estaba en muchas cadenas de información, pero bueno, hay una cosa. Entonces, efectivamente, todavía falta mucho de comprender de esta situación y va a ser así como decía Marinieves, que vamos ahí, bueno, no, como vaya viniendo vamos viendo, pero en realidad es que voy controlando como que día a día, ¿no? Y voy descubriendo cosas nuevas que a lo mejor puedo hacer. Y va a ser un reto ver cuáles son las nuevas que sí puedo hacer y cuáles no. Y cómo cambia mi vida con eso, ¿no? Yo creo que... Adolfo, tú también ibas a decir algo. Sí. ¿Verdad? Adolfo, tú ibas a decir algo. Sí, yo creo que el reto está en tratar de identificar cuáles son esos cambios que no van a regresar, porque hay mucha gente que está ávida de tratar de que la cosa cambie para regresar a lo mismo de antes. Y es una realidad que esto nos va a cambiar a todos y va a cambiar economías, va a cambiar el sentido de hacer dinero, va a cambiar potencias, va a cambiar una serie de cosas. Y no es de que la gente, así como hablabas de un rebrote, o sea, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esta enfermedad, por lo menos unos años. Y en esa acostumbrarnos a vivir con esta enfermedad, hay hábitos que hay que cambiar. Por ejemplo, yo estuve leyendo por temas de trabajo, sé que todo lo que es e-commerce y todo lo que es delivery, eso va a crecer y después de esto, como los hábitos la mayoría de veces se construyen en 21 días, ¿cuáles son los hábitos nuevos de la gente que van a agarrar después de 21 días de estar encerrados? Y más allá de tratar de regresar a lo de antes, es adaptarse a lo nuevo que va a venir, porque esta situación sí es un parteaguas en términos totalmente, ¿no? Totalmente, o sea, vamos a ver, ¿qué están viendo ahorita? Ahora nos vemos solo nosotros, las diferentes personas. Sí. Sí. Ah, buenísimo. Oye, Álvaro, efectivamente, esto es un parteaguas y ¿qué cosas vamos a controlar? Bueno, sabemos muy poquitas, ¿no? Bueno, algo que va a pasar, creo yo, dentro de las cosas que podemos estar seguros es que esto del teletrabajo, esta forma en la que nos estamos comunicando y esto ahora lo estamos probando cada vez con más frecuencia y esto se va a quedar. Y lo vamos a usar para muchas más cosas. O sea, las reuniones de trabajo, las reuniones de equipo, ya lo ven, como decía Fátima, ya lo veníamos haciendo, pero lo vamos a empezar a hacer mucho más, creo yo. Y lo vamos a hacer por muchas más cosas. Yo creo que la educación es una de las áreas que más va a cambiar. ¿Cómo? La educación, yo creo que es una de las áreas que más va a cambiar. En la educación es una de las áreas que, ajá. Porque representa... ¿Me están escuchando ahorita? Sí. No suspendí el micrófono, ¿no? No. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Sí. Buenísimo.
Ok, oye, la educación va a cambiar en términos de distancia. El trabajo va a haber una cantidad de trabajo. Todo lo que se puede hacer a distancia va a ir cambiando. Una cantidad Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta las limitaciones, porque evidentemente se está planteando que la educación vaya en ese sentido, pero no toda la gente tiene los recursos económicos para acceder a esto y va a haber un retraso fortísimo. O sea, vamos a regresar, va a haber un gran porcentaje de la población estudiantil que va a ir para atrás. Bueno, porque no tiene acceso a estas herramientas. O sea que para avanzar hay que tener la herramienta. Pero eso también habla de que entonces se abre una oportunidad gigante de mercado de ver quiénes son las personas que van a tener servicios y capacidades para cubrir un mercado donde hay miles de millones de seres humanos, pero con pocos recursos. Como hace unos años han ido descubriendo que hay un gran poder de venderle a la cantidad de personas que tienen escasos recursos, pero que son muchos. Esos son unos mercados que son extraordinariamente interesantes. Entonces, Marinieves, tu punto es buenísimo porque, por ejemplo, hay que preguntarse qué cosas van a poderse hacer con medios simples y que funcionen para que le llegue a muchos. Sí, por ejemplo, yo para complementar eso, sí, nosotros ya lo estamos viendo en educación. Antes, hace 10 años, 15 años, la educación tradicional universitaria, por ejemplo, era ir físicamente a la universidad durante 5 años. Y eso ya cambió, y no con esto, ya había empezado a cambiar. Entonces, la mayoría de gente hacía cursos superiores online, etcétera, online. Entonces, posiblemente, no sé si un retraso, pero sí va a haber una evolución de que en lugar de haber escuelas físicas, tienen que haber escuelas virtuales. Y por ejemplo, y las empresas tienen que ver, o sea, porque el acceso ya no va a ser a lugares físicos, sino a lugares virtuales. Prueba de ello es que aquí estamos nosotros conversando. Entonces, definitivamente eso es algo que alguien lo tiene que capitalizar. Ojalá y nosotros. Sí, bueno, por eso, o sea, fíjate, yo no controlo que haya pasado este cambio, pero yo controlo que ponga en mi plan a mediano plazo, ver cómo hago yo para contribuir, si eso es lo que me gusta, con la educación para sectores que tienen pocos recursos, pero que van a ser un mercado ávido de que alguien les dé servicios buenos, servicios de calidad. Entonces, aquí es donde empiezo y es buenísimo que entonces Marinieves haya puesto ese ejemplo, porque entonces ahí es donde empiezan a abrirse áreas de oportunidad, pero van a requerir que yo tenga cierta disposición a cambiar, ¿no? Yo, por ejemplo, me negaba muchísimo a esto de que uno vaya a dar cursos online, porque se pierde muchísimo de la relación interpersonal. Pero el futuro nos lleva para allá. Entonces, bueno, hay que ponerse a aprender cómo hacerlos bien, más allá de solo las conferencias que duran 1 hora. Entonces, por ejemplo, esto que estemos hablando y que nos hagamos preguntas es una forma. Ojo, les cuento que es que hay muchas cosas que todavía no sé hacer. Por ejemplo, hay un sitio que descubrí, pero tarde, que permite hacer juegos. Y todos podíamos haber jugado, así como hicimos encuestas con el celular, podíamos haber hecho unos jueguitos. Hay una persona que vi en esta semana que pone efectos de sonido. Entonces, por ejemplo, cada vez que uno de ustedes respondía a una pregunta divertida, se oyen aplausos o risas si alguien dice algo divertido. Entonces tenemos como un sitcom. Todavía no sé hacer eso, pero tengo que aprender a hacerlo porque estos son herramientas que si yo quiero que mucha gente pueda compartir ideas conmigo, bueno, yo tengo que hacer que eso valga la pena, ¿no? Hay un filósofo. Para grabar risas, ahí está mi esposa, que solo ganas es... ¿Cómo? Si de nuevo, Adolfo. Grabar risas, mi esposa es especialista. Ah, imagínate. Pero fíjate, hay un filósofo que, por cierto, es un andaluz.
se llama, ahorita me acuerdo del nombre, pero que él dice que cuando uno va a una conferencia, el conferencista te pide que le prestes atención. Cuando ustedes hacen un préstamo, ¿qué esperan que pase después de que han hecho el préstamo? ¿Que te lo paguen? Que te paguen. Que te paguen, solo que te paguen. Con interés. Que te paguen con interés. ¿no? Ese préstamo, con interés. O sea que, por ejemplo, si yo voy a hacer esto a través de estos medios online, yo tengo que pedirles prestado su atención, pero resulta que prestar atención online es más difícil que en vivo. Entonces yo tengo que hacer cosas que hagan que ustedes, uno, estén dispuestos a prestarme su atención, pero dos, que cuando yo les devuelva su atención, ustedes sientan que ganaron algo, que el préstamo valió la pena, porque si no, no me van a volver a prestar su atención. Bueno, eso tengo que ponerlo en mi plan y tengo que ver qué cambio y qué aprendo, porque si no, estoy perdido en este cambio de mundo. ¿Cuántas otras cosas tenemos que cambiar? Ese en el fondo es la pregunta que creo que no. ¿Y qué disciplina le vamos a poner a ver cómo las cambiamos? Bueno, esa es la pregunta. Claro, este aislamiento del COVID lo que nos puso es en, bueno, guárdense y vean a ver qué hacen con su tiempo. Una cosa es que uno puede al principio sentirse así como agobiado, como dicen aquí en España, o estresado, o angustiado, o deprimido. Pero a lo mejor una de las cosas que puede decir es, oye, déjame ver qué es lo que yo sí controlo y qué puedo hacer para prepararme para el futuro hasta donde sé qué es lo que viene del futuro. Entonces, oye, puedo aprender a usar mejor Zoom o los otros medios que hay de conexión, porque esto va a ser una cosa que nos va a tocar hacer, ¿no? Yo todavía no sé usarlo bien, pero voy a aprender más a hacerlo para que sean mejores las conversaciones. Ya están dando cursos de eso, Pachi. Ya están dando cursos de cómo dar clases por estos medios. Claro, claro. Bueno, pero mi posibilidad es ver cómo uso más estas herramientas, ¿no? Como tú has aprendido a usarlas. Entonces, hace unos videos sensacionales y cada vez mejora el video que hace y lo pone en las redes sociales. Ahí vamos todos. Creo que este va a ser la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Y tenemos esa idea también con los hijos, con las personas cercanas, con los nietos. En fin, esas son oportunidades. ¿Qué tal les ha parecido esta conversación? Muy buena. Divertido. Excelente. Sí, sí. Qué bueno. Yo también me he divertido mucho aquí aprendiendo con esto. Yo creo que tengo los correos de todos. Además, si no los tengo yo, la administradora súper extraordinaria que tenemos, que es Cristina, debe tener los correos de todos. Entonces, les mando las láminas que yo hice para que se las vean con calma y las disfruten. Perfecto. Por ahí. Ah, qué bueno. Y los datos de cómo quedó nuestra encuesta, que también. Ese sitio, por cierto, lo puede usar cualquiera. Es un sitio que yo descubrí por una amiga que permite hacer preguntas. Es gratis hasta 3 preguntas. Después hay que pagar. Pero hasta 3 preguntas uno puede hacer y se puede responder encuestas, se pueden hacer votaciones con los celulares en un grupo, aunque esté a distancia. Entonces, bueno, eso es una herramienta divertida. Menti.com. Es bien, de verdad, es bien interesante. Hay otra opción, ¿no? Y ojo, va a haber cantidad de alternativas. Marinieves el otro día contaba que ella le da clase a unos muchachos, a un muchacho, pero a un jovencito que le enseña inglés, enseñándole historia y geografía y otras materias, ¿no? Pero ahorita no puede ver si hace bien las tareas o no. Pero dentro de poco va a haber una tecnología, Marinieves, que te va a permitir estar tú y a la vez ver a tu alumno y ver que está haciendo la tarea, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que encontrar esas otras cosas. Mira, Hay unas Pachi, pantallas yo que trabajo en un preescolar,